Todas las semanas estamos tomando muestras y vemos el seguimiento y vamos armando la curva de acumulación de azúcar, que no es más finalmente que cómo la planta a través de sus hojas transforma la energía del sol, la luz, en energía química que finalmente la levadura la va a transformar en alcohol. Juan Enrique, marido, dedicado toda la vida a la electricidad, después de 30 años de trabajar en una empresa de ingeniería, salió y pensó que qué iba a hacer. Y ahí resucitó un sueño que yo creo que tenía de siempre, dado que su padre tenía viña en Talca, y compró terrenos aquí en Paine, se asoció con Germán Lyon, nuestro yerno, y plantaron estas viñas. Primero se elaboraron 900 botellas que no salieron al mercado, quedaron en la familia y entre los amigos. Y se probó mucho, salió un vino muy rico. Junto a las casas está nuestro viñedo de solo 3 hectáreas entre Cabernet Sauvignon y Syrah. Entonces aquí Germán logra hacer una propuesta diferente, con una libertad y yo diría que con cariño a hacer estos tipos de vinos. Llegó un minuto que llamamos a nuestro sexto hijo, Carlos Andrés, y lo llamamos para que se dedicara a la parte comercial de la viña. También hacemos un seguimiento de la acidez. Hay que tener un balance y un equilibrio entre el azúcar y los ácidos que están presentes en la uva, además de la degustación de bayas, que es una técnica que hasta el día de hoy es irreemplazable. Vamos haciendo el seguimiento de la madurez de las uvas. Vemos también el clima, cómo está el pronóstico del tiempo, si hay lluvias o no hay lluvias. Y es así como se determina, en función del perfil de vino que queremos hacer, en nuestro caso son vinos más frescos, vinos más crocantes, determinamos la fecha de cosecha.
Ahí está la esta, viejo. Bueno, el año 2020 fue un año bien inusual en muchos sentidos. O sea, no solamente aquí en la viña, no solamente en la construcción de la nueva bodega Lof. La construcción de la bodega no fue fácil. Fue un año difícil con cuarentena, pero antes de eso, cuando recién partimos, vino el estallido social. Y la verdad que al principio fue un balde de agua fría porque no sabíamos cómo iba a resultar, cómo nos íbamos a organizar, si íbamos a poder continuar con este proyecto que tanto habíamos planificado. Pero resultó que la gente que trabajó acá fue muy comprometida. Se puso la camiseta por nosotros, por su trabajo, y le interesaba trabajar y le interesaba también construir esto. Sí, pues y nosotros queremos que se queden para el Syrah y después para el Cabernet, que seguramente va a ser no la semana siguiente, sino que no la que viene, la que... Si logramos arreglarlos bien aquí, los viejos encantados de hacer café. Esto es así. Así es claro. Vaya a salir en el primer comercial. Ya. Que grabaron primero, tío. Claro. El 2020 fue un año súper seco, extremadamente seco, uno de los años más secos de la historia. La cosecha fue bastante temprana, además de seco fue caluroso. Las parras sufrieron mucho el año pasado, tuvieron un ciclo bastante más corto, las hojas se les cae tempranamente. Y afortunadamente luego ya en invierno del 2020 tuvimos grandes lluvias en el mes de junio que nos pudieron llenar nuestros estanques, nuestro suelo, llenarse de agua. A pesar de esas lluvias, nuestro viñedo igual siente la falta de reservas del año anterior y tuvimos muestras, algunas parras con manifestación de poco vigor y manifestación también de poca productividad, producto de la sequía del año anterior. Sin embargo, siempre que hay bajo rendimiento, a los enólogos siempre nos gusta porque contamos con uvas que son más sabrosas, contamos con uvas que tienen más aromas, finalmente nos producen vinos que son más aromáticos e intensos. La lluvia de enero fue súper repentino, o sea, nos dimos cuenta una semana y media antes de que se venía una nube bien negra y grande. Y a una época de verano donde ya la uva ya está en proceso de maduración, que tenga contacto con agua es una posibilidad muy alta a que se genere botrytis, o sea que crezcan hongos en la uva, lo cual puede contaminar incluso la parra entera. Cayeron cerca de 60 milímetros en nuestro viñedo cuando ya teníamos algunas uvas pintadas. Y obviamente eso se traduce en ciertos problemas que son desafíos principalmente en Syrah que hay que manejar y estamos auspiciosos, creemos que podemos llegar a grandes vinos. Sin embargo, en Cabernet Sauvignon todavía no tenía la cantidad de azúcar en sus bayas, por lo tanto, hasta ahora vemos que esa lluvia fue realmente beneficiosa porque aseguró el abastecimiento hídrico de las parras para todo el mes de febrero. Así también tuvimos un febrero bastante frío, el más frío que hemos recordado en el último tiempo. Y eso ayuda a tener una maduración lenta y a que los aromas, color y sabor se vayan concentrando y preservando en las bayas.
Año 2018, en octubre, Juan Enrique, Bonela, obviamente fue un remesor muy fuerte a todo nivel. Y estaba en proyecto hacer la bodega que tenemos ahora, en la casa de los planes, las conversaciones preliminares y todo eso. Igual sentimos que Él está participando con nosotros, porque de verdad la muerte no existe, la muerte es un paso. Y Él está con toda su energía, su fuerte energía y positiva energía con nosotros. Voy, espérate que me están sacando una foto casual. Nuestro proyecto familiar implica todos nuestros oficios. Si bien el vino es el centro, está muy ligado también a otros oficios que lo acompañan, como la cerámica y también lo comestible, el pan, el queso. Y en ese sentido estamos todos muy ligados porque todo viene de la tierra. Por estar acá, de verdad. Oye, bueno, aprovechamos esta palabra de mi madre para recordar a mi padre que... Nuestros vinos tienen guardas prolongadas de casi 2 años y son vinos que tienen poco contacto con el oxígeno, conocen poco el aire. Probablemente durante el descorche y el servicio va a ser la primera vez en toda su vida que nuestros vinos van a estar en contacto directo con el aire. Es por eso que buscamos guardas más bien prolongadas, donde el aporte de la microoxigenación y la evolución del vino sea lo más lenta posible. Por eso elegimos también estanques de hormigón
donde su evolución es muy, muy pausada. Y al mismo tiempo buscamos guardas de un año en botella para que el vino pueda volver a reequilibrarse y volver a encontrarse como estuvo eso en esos 2 años en estanque. El vino nunca deja de sorprender mucho, dentro de los cuales me incluyo. Consideramos que la cosecha 2021 puede ser la cosecha de la década. Son vinos que ya llevan un buen tiempo en botella, más de un año, y reflejan todo ese frescor que se sintió en la añada. Son vinos que representan muy bien todo lo que pasó durante la cosecha, representan esa lluvia temprana de enero, ese verano que se enfría después de esta lluvia. Los originales de la cumbia. Van más de 1500 personas en la Intercomunal de la Reina. Yo calculo que 400 botellas. Pero entre el Europeo, el Cabernet y el Syrah. Nuestra interpretación va hacia vino más bien fresco, vinos más bien ligeros, vinos que sean muy bebibles, vinos que sean muy honestos, a pesar de que no me gusta personificar los descriptores de los vinos, pero cuando hablo de honesto me refiero a que ellos reflejen el lugar, reflejen la añada, reflejen el suelo, el clima donde se producen esas uvas. Van 43 viñas del Maipo. De las más grandes a las más chicas. Son vinos que tienen, que yo los defino como maratonistas, son vinos que tienen son de larga vida, corren carreras bastante más largas. Y el tiempo definitivamente juega a su favor. Hacemos un Cabernet que rompe un poco el paradigma de lo que es un Cabernet Sauvignon, es decir... Es suave, ¿o no? Mira, efectivamente no tiene esa potencia de este Cabernet Sauvignon donde la madera se siente mucho. Siente, claro, exactamente. O sea, este vino, a mí me encantan los vinos un poco más ligeros. Y este vino me gusta exactamente por lo mismo. Es tanto así que no fue guardado en barricas, no fue guardado con la presencia de la madera, sino que es un vino que fue guardado 2 años en estanques de cemento.
término de una cosecha son momentos de agradecimiento. Se marca un hito, pero la vida es continua, esto sigue continuando. Los vinos se siguen haciendo, los vinos se embotellan, se venden, se hacen, las hojas comienzan a caer. Finalmente, en la simpleza humana tratamos de cerrar y terminar ciclos, pero todo sigue y todo continúa. Son instancias para mí de simplemente agradecer el trabajo que se hace, el apoyo, el esfuerzo de todos los que están aquí y hacen posible. Los que no están, suegro, y lo que es más evidente y le ponen el hombro el día a día, Pablo, el Pato, Carlos, que es el motor sin duda, el motor del Love, sin él no sería posible. Cada uno de nosotros, de los que estamos allí, somos un grano de arena, incluyéndome.